Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a dar una charla pues acerca de las micosis superficiales. Yo soy María José Fernández, soy interna de la Universidad Cooperativa en Medellín y pues en compañía y con apoyo pues del doctor Álvaro vamos a darles esta charla. Hoy vamos a hablar de micosis superficiales. Soy María José Fernández, el doctor Álvaro Valderrama, presidente de dermatología de la Universidad Libre. Entonces este pues es el derrotero que vamos a seguir hoy. Introducción, primero pitiriasis versicolor, tiña negra, las diferentes piedras y los diferentes dermatofitos. Bueno, las micosis en general las podríamos dividir en tres: superficiales, subcutáneas y profundas. Las subcutáneas y profundas pues el día de hoy no las vamos a tratar, serán pues la próxima semana. Hoy solamente nos vamos a centrar en las superficiales, que son entonces un grupo muy frecuente de infecciones dermatológicas que afectan las mucosas, la piel y los anexos como el pelo, las uñas, y son causadas por hongos que parasitan la capa pues más externa de la piel y algunas veces pues podrían llegar a invadir tejidos mucho más profundos. Estas van a afectar principalmente las uñas, el pelo, el estrato córneo, y pueden llegar a afectar del 20 al 25% de la población mundial. Este constituye pues uno de los primeros principales pues como motivos de consulta en dermatología. La prevalencia de las micosis superficiales, pues así como su distribución, va a variar según la región geográfica, y también podría estar muy influenciada por diferentes factores como el estado de inmunosupresión en el paciente, los cambios climáticos, las condiciones socioeconómicas, el contacto con animales y también la edad de la población. Las podríamos diferenciar entre las que generen una inflamación mínima o nula, que estaríamos pues hablando de pitiriasis versicolor, tiña negra, piedra blanca y piedra negra, y las que generan una inflamación cutánea mucho más importantes, donde estarían los dermatofitos o las tiñas y las diferentes candidiasis cutáneas, que realmente estas no las vamos a tocar el día de hoy. Bueno, la pitiriasis versicolor es una de las no inflamatorias, producida principalmente por microorganismos del género Malassezia, principalmente Globosa y Furfur. De este género pues hacen parte levaduras lipofílicas que normalmente se encuentran en la flora pues de los vertebrados de sangre caliente, pero en condiciones especiales como inmunosupresión podrían llegar a producir enfermedad pues en las personas. Estas especies de Malassezia han sido muy asociadas a presentaciones clínicas diferentes. Por ejemplo, el caso de Malassezia globosa no solamente ha sido aislada en pitiriasis versicolor, sino también en pacientes con dermatitis seborreica, incluso piel sana, blefaritis seborreica marginal, dermatitis atópica, pustulosis neonatal, foliculitis y psoriasis. Esta levadura va a invadir entonces el estrato córneo, produce localmente una reacción inflamatoria que incrementa el recambio epitelial y tiene una capacidad de producir ácido dicarboxílico, que este va a actuar sobre los melanocitos inhibiendo la enzima dopa-tirosinasa, que es la que produce la pigmentación de la piel, y al estar inhibida esta enzima pues se va a producir lo que es más característico de la pitiriasis versicolor, que es la hipocromía. Ella también puede incrementar el tamaño de los melanosomas y transferir pues como melanina localmente, y esto va a producir la hipercromía. Esta es una infección muy frecuente pues de zonas tropicales, o incluso pues también épocas de verano, y puede afectar más que todo las regiones del cuerpo con mayor producción de sebo. Entonces estaríamos hablando del tórax, tanto el pecho como la espalda, también los hombros, y ya pues estas serían como las localizaciones más frecuentes, pero no las únicas. Va a tener una distribución centrípeta, solo pues como en la porción proximal de las extremidades, también en el cuello. También podría llegar a afectar abdomen, glúteos y ya toda la extensión de las extremidades, pero esto ya pues, no es lo más común. Generalmente vamos a ver lesiones
tipo placas lenticulares, que son pequeñas, de 2 a 4 milímetros, pero estas placas pequeñas pueden llegar a coalescer y formar unas placas mucho más grandes, de 1 a 2 centímetros, que van a ser de color marrón, hiperpigmentadas, pero pueden ser hipopigmentadas, como ya les había dicho, viéndose pues blanquecinas. Muchas veces pueden generar un poco de inflamación, dando una tonalidad que sería tirando pues como a rosada, pero lo más común en esta patología es que curse asintomática, o sea, no es común pues que genere prurito u otros síntomas. El principal problema va a ser como de tipo cosmético, o sea, de cómo se ve el paciente. Se llama versicolor porque el color de las lesiones puede cambiar de un paciente a otro, incluso dentro del mismo paciente, y pues depende mucho de si es una parte o una zona del cuerpo que está cubierta al sol, si es una persona de piel clara u oscura, porque en las partes cubiertas van a predominar placas hipocrómicas o vitiligoides, o de color rosado o café pues mucho más claro, pero cuando son mucho más antiguas o lesiones pues mucho más crónicas, se pueden tornar de un color más oscuro. En pacientes con fototipos bajos o pieles pues muy claras, lo más común es que sean más eritematosas. Bueno, el diagnóstico va a ser clínico, se va a basar pues en una historia clínica, un interrogatorio, un examen físico pues muy detallado. También puede haber presencia de signos de Besnier y la fluorescencia de la luz de Wood. El examen diagnóstico típico va a ser un directo para hongos, que es el KOH, donde vamos a ver levaduras en filamentos cortos y gruesos, con una distribución pues muy típica de esta enfermedad, que se conoce como albóndigas con espaguetis, donde las albóndigas van a ser las esporas o las levaduras y ya los espaguetis serían los filamentos. El tratamiento debe ser tópico, puede ser en lociones, cremas, jabones. Podemos utilizar queratolíticos como el ácido salicílico, ácido retinoico, también antimicóticos pues como imidazoles, con aplicaciones 2 veces al día por 2 a 4 veces por semana. Y la duración del tratamiento pues va a depender mucho de la localización, la extensión, la residuidad de la enfermedad. Otros tratamientos tópicos son los medicamentos en forma de shampoo, como el sulfato de selenio, el piritionato de zinc, ketoconazol. Estos son de aplicación diaria por una semana, y ya luego día por medio hasta completar un mes. En contacto con la piel debe ser de 5 a 10 minutos, ya luego retirar pues como con abundante agua para que no se vaya a generar ninguna irritación o una dermatitis de contacto. Bueno, la tasa de recidiva es muy alta, especialmente pues en climas húmedos y cálidos, y por eso a veces el tratamiento de mantenimiento debe ser con un tratamiento oral. Puede ser fluconazol, itraconazol, ya como dice ahí. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, en caso de lesiones hipopigmentadas podríamos pensar en vitiligo o leucodermia punctata, y en caso de lesiones eritematosas podríamos pensar en una pitiriasis rosada, una tinea corporis, dermatitis seborreica, eritrasma y lepra indeterminada. Estas pues son algunas de los ejemplos. Bueno, la tinea negra es otra patología conocida también como cladosporis epidérmica, y es producida por un hongo levaduriforme que se conoce como Hortae Wernicki. Predomina pues en países tropicales, puede presentarse a cualquier edad y afecta pues más que todo a las mujeres. Aunque es una entidad poco frecuente, se ha reportado también en jóvenes y niños pues en climas pues tropicales o subtropicales. Este hongo va a entrar pues por inoculación traumática, generalmente pues él queda en la capa córnea y requiere pues de una alta duración allí, porque hace una interacción hidrofóbica con la capa córnea, ahí se adhiere, produce polisacáridos extracelulares, y esto ya le va a garantizar a él como su permanencia por asimilación de productos lipídicos de la piel. Se caracteriza
por máculas hiperpigmentadas de color café o negro con bordes muy definidos, regulares, ovalados, usualmente sin descamación. Habitualmente son asintomáticas, por lo que puede pues, cursar de una manera muy crónica en la piel. La localización típica es en las manos, en las palmas de las manos, pero también puede afectar de manera menos frecuente las plantas de los pies. El diagnóstico se hace por directo para hongos, que es KOH, también con cinta de scotch o cinta adhesiva, donde vamos a ver hifas de color verde oscuro ramificadas con presencia de blastoconidios. Esta tiña es muy superficial, pues es la más superficial de todas las micosis. Entonces, generalmente va a mejorar solamente con un tratamiento tópico, incluso con solo pues hacerle un raspado local o adherirle la cinta, pues que sería como el método diagnóstico. Entonces, podríamos usar el ácido retinoico al 0.1%, salicílico al 2%, azufre al 3%, estos que son queratolíticos. También podríamos usar antimicóticos como ciclopiroxolamina al 1%, disulfuro de selenio al 2.5% e imidazoles de 1 al 2%, 2 veces al día por 1 a 2 semanas. Con esto pues ya va a generar pues, una marcada mejoría clínica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podríamos pensar en varias entidades. Nevus pigmentado, melanoma o lentigo maligno, un eritema pigmentado, una pigmentación por nitrato de plata o tiñas de la mano. Todas estas entidades pigmentadas se pueden localizar en las manos como lo es pues, el sitio habitual de la tiña negra. Bueno, las piedras, pues estos hacen como referencia, pues como una adherencia de nódulos en los tallos pilosos. Es una infección superficial que se inicia bajo la cutícula del pelo y esta se extiende hacia afuera. Esto puede dar lugar pues como a debilitamiento del pelo y rotura del mismo. Y a medida que estos nódulos van aumentando de tamaño, pueden envolver el tallo capilar. Las dos formas básicas de las piedras son la blanca y la negra, y ya se van a distinguir entre ellas dos por su aspecto clínico y ya los hallazgos al examen microscópico. Entonces la tiña blanca, la piedra blanca, es una micosis de distribución mundial, es poco frecuente, poco contagiosa, se describe pues como en varones jóvenes, pero en nuestro medio puede afectar también niñas pues como en edad escolar que usen el pelo largo, húmedo y recogido, y esto pues va a favorecer pues como un hábitat adecuado para el crecimiento del hongo. Se ha sugerido una predisposición individual y en la transmisión parecen pues como intervenir fomites pues como los cepillos, las brochas, recipientes para lavarse el pelo, cosméticos, y la infección ya se ve favorecida por la humedad y también pues puede verse en pacientes diabéticos o incluso pacientes con SIDA. El agente causal principal es Trichosporon y las especies más frecuentes son ovoides, inquin y cutaneum. Estos mismos agentes pueden dar origen pues, a infecciones en la piel, las uñas, incluso podrían generar enfermedad sistémica. Esta se caracteriza porque llega solo debajo de la cutícula sin afectar la corteza o la médula del pelo. Por esto son fáciles de remover, lo que es una diferencia muy importante en cuanto a la tiña negra, la piedra negra. Puede afectar cualquier tipo de pelo o vello corporal, como en las axilas, pubis, barba, cabeza. El diagnóstico es clínico y se confirma con fluorescencia a la luz de Wood y el examen pues de KOH, donde vamos a ver los nódulos pues adheridos al tallo pues piloso que realzan con la luz del metileno o el azul de lactofenol. El tratamiento suele ser tópico con medicamentos pues en forma de shampoo como el sulfuro de selenio, piritionato de zinc, ketoconazol. Se aplican diariamente y ya por una semana y ya luego día por medio hasta completar un mes. Igual en contacto más o menos de 5 a 10 minutos y ya retirar. Ocasionalmente pues se va a requerir un tratamiento sistémico en casos pues como de falla terapéutica,
Y en estos casos pues vamos a usar terbinafir. Y ya la piedra negra es otra micosis superficial, esa se delimita pues como a países donde haya un índice fluvial abundante, es producida por un ascomiceto que se conoce como Piedrahia hortae. A diferencia de la piedra blanca, tiene una acción subcuticular y va a afectar casi exclusivamente los pelos más gruesos, como el pelo pues, de la cabeza, el cuero cabelludo o la barba. Ella puede atravesar la corteza, por lo que es mucho más difícil de remover. Clínicamente se caracteriza por la presencia de moldes negros, adherentes, duros, que van a hacer presión y pueden llegar a romper la cutícula del pelo, degradar localmente la queratina y se organiza pues en forma estromática muy compacta, muy firme, adherida al pelo, de tal manera que al tratar de remover el nódulo pues primero se va a quebrar el pelo antes de removerlo, y ya estos nódulos están formados por un pseudoparénquima con ascas y ascosporas, que es la forma sexual de este tipo de hongo que invade la corteza del pelo. El diagnóstico es clínico, lo confirmamos pues con KOH, donde vamos a ver filamentos fragmentados con un aspecto de células poliédricas y ascas aisladas, agrupadas como de 8 ascosporas fusiformes en su interior, y ya pues un filamento terminal. En cuanto al tratamiento, es un poco más complicado, aun cuando pues como contamos con tratamientos tópicos como el ácido salicílico al 2%, azufre al 3%, o antimicóticos como ciclopiroxolamina al 1%, disulfuro de selenio al 2.5% y también imidazoles del 1 al 2%. Solo el tratamiento tópico no va a ser suficiente para el manejo de este hongo. Pero igual esta terapia pues tópica está descrita 2 veces al día por 2 a 4 semanas, pero generalmente vamos a requerir un tratamiento sistémico. Hay pues literatura que dice que podemos usar terbinafina 250 miligramos día por 6 semanas, y muchas veces esto tampoco pues va a ser suficiente y vamos a requerir pues de corte del pelo para que mejore completamente. Estas son como las diferencias más importantes entre la piedra blanca y la piedra negra. Entonces el color en la blanca va a ser blanco, en la negra pues un marrón a negro. La firmeza en la blanca, como les había dicho, es más escasa. En cambio en la negra es mucho más intensa, mucho más adherida. La piedra blanca se localiza principalmente cara, axila, pubis, y la negra más que todo en cuero cabelludo. El clima pues tropical, ambos. El diagnóstico ambos va a ser por KOH. Lo que vamos a ver en la blanca va a ser hifas, no dematiáceas con blastoconidios y artroconidios, pero en la negra hifas dematiáceas con ascos y ascosporas. Y ya en cuanto al tratamiento, corte y shampoo antifúngico para los dos. Bueno, estas serían como otras causas de nódulos en el pelo, pues porque entre estos están pues en diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, liendres, tricomicosis, tricorexis nodosa, que aquí pues les muestro algunos. Entonces estarían tricorexis, pediculosis, moldes de queratina. Bueno, los dermatofitos, estas son infecciones fúngicas que son causadas por 3 géneros de hongos principalmente. Ellos se caracterizan pues por su capacidad de invadir tejidos queratinizados como el pelo, la piel, las uñas, ahí se multiplican. Estos 3 hongos son de fisiología, morfología y patología muy similar. Normalmente se denominan pues con el nombre de tiña, seguido del lugar o localización pues corporal, como tiña pedis, tiña capitis, etc. Estos hongos pues son de distribución mundial, pero son mucho más comunes en entornos que son tropicales. Tienen algunos pues condicionamientos epidemiológicos, pues como el estatus socioeconómico, el trabajo, el uso de aires acondicionados, la utilización de calzados, y en general son mucho más frecuentes en huéspedes postpuberales. La transmisión va a ser de seres pues como del hombre al hombre, pues de ser humano a ser humano, pero también puede ser
desde animales o incluso desde el suelo o desde diferentes objetos. Aunque estos dermatofitos pues no son especialmente virulentos y suelen invadir solamente las capas externas queratinizadas de la piel, también podrían llegar a generar pues como una morbilidad sistémica. Diferente a otros hongos, los dermatofitos van a producir queratinasas, lo que hace más fácil pues su invasión del estrato córneo. Los mananos de las paredes celulares hacen un efecto como inmunoinhibidor y por ejemplo en T. rubrum los mananos van a reducir la proliferación epidérmica y esto va a disminuir la probabilidad de que el hongo se desprenda antes pues como de hacer su invasión. Se cree que este mecanismo pues, es el que contribuye a la infección de este tipo de patógenos, que sea tan crónica, ¿cierto? Pero además de esto, hay otros factores que son pues, propios del huésped, como los inhibidores de la proteasa, que van a limitar pues, como el alcance de la invasión, y cuando esto tiene lugar es cuando se desarrolla pues, la enfermedad. Por ejemplo, el sebo tiene pues como un efecto inhibidor frente a los dermatofitos, y por el contrario la discontinuidad de la barrera cutánea o la piel macerado puede llegar pues como a favorecer la invasión. Entonces la primera tiña sería la tiña corporal. Es una infección pues por dermatofitos que afecta la piel del tronco y las extremidades, exceptuando el pelo, las uñas, las palmas, las plantas y las ingles. Cualquier dermatofito puede llegar a causarla, pero principalmente va a ser por T. rubrum, seguido por T. mentagrophytes. Se puede contagiar de humano a humano por autoinoculación, de animal a humano o del suelo o los objetos, como les había pues mencionado. Como en la mayoría de las infecciones, la inflamación va a depender de la respuesta del huésped. El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas y la infección se extiende de forma centrífuga desde un punto, que sería el punto de invasión cutánea con eliminación central del hongo, y esto da lugar pues como a la forma característica de las lesiones, que es como anular, ¿cierto? También pueden formarse lesiones arqueadas, circinadas, concéntricas y ovales, y es frecuente que haya descamación, pero esas escamas generalmente se van a atenuar y desaparecer cuando hay uso de corticoides, que se conoce pues como una tiña incógnita. También podemos encontrar pústulas dentro del borde activo, que estas son muy indicativas pues de tiña, y en ocasiones puede haber lesiones vesiculares, granulomatosas o verrugosas, y entre los síntomas más frecuentes está el prurito y el ardor. La tiña inguinal va a afectar pues las ingles, más que todo la parte interna y superior de los muslos y los pliegues crurales, y a veces puede llegar a extenderse a abdomen y glúteo. Los 3 agentes principales más comunes son Epidermophyton flocosum, T. rubrum y Mentagrophytes. Es mucho más común en hombres que en mujeres, y hay otros factores predisponentes que son la obesidad y una sudoración excesiva. El signo inicial de infección suele ser un área de eritema y prurito en el pliegue entre el escroto y el muslo interno. Las lesiones van a ser muy bien delimitadas, con bordes como de avance elevado, eritematosos y escamosos, con pústulas, y a veces puede haber vesículas. Las lesiones pueden ser inicialmente circinadas, luego pasar a ser serpiginosas y puede ser unilateral o bilateral. Las infecciones por... Las infecciones por T. rubrum tienden a ser mucho más crónicas. Suelen ser lesiones más rugosas, liquenizadas, pero por ejemplo las de Mentagrophytes producen infecciones pues con mucha inflamación, pústulas y vesículas. En estos casos el escroto suele preservarse, o sea, cuando veamos afectación de este, es muy posible que no se trate de una tiña inguinal, sino más una candidiasis cutánea. Bueno, la tiña de la mano. Las presentaciones pues como en la cara dorsal de las tiñas suelen ser pues de tiña corporal, pero cuando se trata de las palmas o los espacios interdigitales
pues se van a ver mucho más diferentes y ya se cree que esto es por la ausencia de glándulas sebáceas en esta zona pues de las palmas de las manos. Generalmente los patógenos son los mismos que en la tiña inguinal y la tiña del pie, o sea, T-rubrum, Mentagrofites y Flocosum. No suele ser inflamatoria y generalmente es unilateral. Vamos a ver hiperkeratosis en palmas y dedos, incluso dentro de los pliegues pues de la mano. Esta hiperkeratosis no va a responder a emolientes. La tiña ungueal a veces nos puede servir como un indicativo clínico, pero no siempre va a afectar pues así como todos los dedos. Y puede haber pues variante exfoliativa, vesicular y pustulosa pues de esta tiña. La tiña de la barba va a afectar áreas de la cara que estén cubiertas con barba, también puede llegar a afectar el cuello. Generalmente es contagiada por animales y los microorganismos más típicos son T. mentagrofites y Verrucosum. La presentación clínica suele ser mucho más grave, con mucha inflamación, pústulas, puede desarrollarse pues abscesos, fístulas, puede haber sobreinfección bacteriana o haber pues placas inflamadas como de tipo querión. Los pacientes pueden presentar mucho más malestar, puede haber adenopatías, incluso puede haber una alopecia cicatricial en la barba. Y pues hay otro tipo de tiña de la barba que es causada por T-rubrum, que es mucho más superficial, menos inflamatoria, que es muy similar como a la tiña corporal. En la tiña de la cara tiene pues unas características clínicas como descamación, una configuración anular, con pústulas en los bordes, pero realmente son mucho más difíciles de diagnosticar, va a depender mucho como de la sospecha clínica que tengamos con el paciente. La tiña de la cabeza es una enfermedad propia de niños, es mucho más rara en adultos. Los patógenos más característicos son Trichofiton y Microsporum. T. tonsurans es mucho más común en Estados Unidos y más frecuente en pacientes afro. Y M. canis ya sería la etiología, pues como la segunda etiología más frecuente. Hay otros organismos que van a causar manifestaciones diferentes, por ejemplo, T. tonsurans provoca una infección de tipo endotrix y suele originar pues como una clásica tiña de la cabeza que da lugar como a la tiña en puntos negros que se ve pues por rotura pues como el pelo en las proximidades del cuero cabelludo. En cambio, M. audouni es una forma tipo ectotrix que suele presentarse con áreas de alopecia parcheadas, secas, escamosas, que se conoce como puntos grises. La gravedad de la afectación va a depender pues mucho de la patogenicidad del patógeno, valga la redundancia, y la respuesta pues inmunitaria que tenga el mismo huésped. Los síntomas pues pueden incluir descamación no inflamatoria, que se puede parecer mucho a una dermatitis seborreica, principalmente en T. tonsurans. La alopecia con o sin descamación es la presentación más habitual y puede generar pues áreas parcheadas de afectar toda la cabeza. En la dermatoscopia se pueden ver los pelitos rotos en coma o en sacacorchos o distróficos, y esto constituye los indicios pues más importantes para el diagnóstico pues de la enfermedad. Los pacientes pueden presentar adenopatías cervicales y posteriores, que esto nos podría llegar a ayudar a diferenciar esta enfermedad de otras que pueden generar alopecia. El querión se debe pues como un estado mucho más avanzado de la enfermedad, es una respuesta pues ya exagerada del huésped que va a determinar el desarrollo de placas inflamadas y purulentas con formación de absceso y alopecia asociadas. Algunos pacientes pueden generar pues inflamación sistémica con adenopatía muy extensa, como ya les había contado. Bueno, el pelo en el área afectada puede volver a crecer, aunque entre más persistente y más crónica sea la enfermedad, hay más probabilidad de que sea mucho más, pues de que sea permanente la alopecia. Entonces esto era lo que les estaba diciendo del tipo ectotrix, endotrix. Pues estos son como los tipos de invasiones que van a tener las tiñas o los dermatofitos en el pelo. Entonces, en endotrix
la da un hongo, pues la dan hongos antropófilos que son del género Trichophyton y se caracteriza por la presencia de artroconidios no fluorescentes en el tallo del pelo. La presentación va a variar de descamación a los puntos negros con alopecia parcheada o la formación de querión. Los más significativos son tonsurans y violaceum. Ectotrix se produce cuando los artroconidios se generan a partir de hifas fragmentadas presentes fuera del tallo del pelo y va seguido de la destrucción de la cutícula. Puede ser fluorescente o no fluorescente, Microsporum puede ser ambas, pero Trichophyton es no fluorescente. La clínica varía entre alopecia escamosa parcheada con escasa inflamación como si fuese pues una areata a la formación de querión. Y el famoso, esta pues es la forma más grave, suele ser causada por T-Shirley. En el tallo del pelo se van a ver hifas y espacios aéreos y es muy característica la fluorescencia blanco-azulado en el examen pues con luz de Wood. Se presenta como costras amarillentas, gruesas, compuestas por hifas y residuos cutáneos. Las infecciones suelen ser más crónicas y puede generar una alopecia cicatricial. Este es uno pues de este ejemplo. En estos pacientes deben recibir tratamiento oral porque es necesario que el medicamento penetre el folículo piloso para que funcione bien. Entonces es importante pues tratar también a las personas con las que convive el paciente con shampoo de ketoconazol al 2% o sulfuro de selenio al 2.5 hasta que la enfermedad remita. Bueno, la tiña del pie afecta a la planta y espacios interdigitales, es igual que en la mano, o sea que si vemos lesiones en la zona dorsal del pie se considerarían corporales. Es mucho más común en adultos que en niños y afecta pues ambos sexos por igual. Lo que predispone a la infección es como el entorno húmedo que crean los zapatos cerrados, aunque también se puede adquirir cuando se camina descalzo. Los organismos responsables son T. rubrum, T. interdigital, Mentagrophytes, Floccosum y T. tonsurans, más que todo en niños. Hay 4 tipos de tiña del pie, son en mocasín, interdigital, inflamatoria vesicular y ulcerosa. Aquí les pongo pues los patógenos más característicos en cada una. Suele diagnosticarse mediante KOH y a veces por cultivo. Es muy importante que hagamos pues como un buen examen físico. Bueno, espérenme. Esto sería como el ejemplo en mocasín, interdigital, inflamatoria. Entonces aquí ya es muy importante que hagamos un buen examen físico, pues un examen clínico, porque muchas veces hay otras cosas que se parecen pues como a las tiñas. También nos podría llegar a ayudar el cultivo para hacer el diagnóstico. El tratamiento generalmente en las tiñas va a ser, pues puede ser tópico, pero también va a ser sistémico. Entonces aquí les pongo todos los tipos de antimicóticos que podríamos llegar a usar en cada una de las tiñas. Preferiblemente entonces van a ser tópicos cuando estén muy localizadas, sin complicaciones, pero el tratamiento sistémico, aunque puede llegar a generar algunos efectos adversos, es muy necesario en tiña de la mano, de la cabeza y las de las uñas. Y pues en general para áreas que estén cubiertas de pelo como la barba, la cabeza, van a ser necesarios antifúngicos sistémicos o cuando se asocien a una inflamación excesiva. También podemos llegar a asociar el tratamiento con ácido glicólico, láctico o urea para pues disminuir la hiperkeratosis, especialmente pues en pacientes con tiña de la mano y de los pies. Hay especialistas que les gusta combinar el manejo tópico del antifúngico con algún corticoide con el fin pues como de reducir la inflamación local, pero muchas veces puede tener algunos efectos negativos en el paciente, por ejemplo pues sobre la inmunidad en el caso pues de corticoides de alta potencia. También es
no tan bueno, que el tratamiento con corticoides hay que limitarlo a muy poco tiempo, y esto podría llegar a generar pues como una incidencia de efectos como pues como las estrías, y traer fracasos terapéuticos pues que son importantes. Pero si de todas maneras consideramos que el paciente se beneficia de algún corticoide pues para reducir la inflamación, entonces los que vamos a usar serían corticoides de baja potencia. Estos serían los diagnósticos diferenciales que podríamos llegar a pensar en cada una de las tiñas. Entonces, podríamos pensar en una dermatitis atópica de contacto en caso de tiña corporal, pitiriasis versicolor, rosada, eritema anular, en una tiña inguinal, una candidiasis cutánea, intértrigo, eritrasma. En la cara podríamos pensar en una dermatitis seborreica, rosácea, un lupus, acné. En la tiña de la cabeza, dermatitis seborreica, alopecia areata, tricotilomanía, psoriasis. Y en la del pie, dermatitis disidrótica, psoriasis vulgar, dermatitis plantar, sífilis secundaria. Estas son pues como las referencias de donde sacamos. Primero que todo, pues te quería agradecer, María José. Creo que pues todas estas revisiones no solamente nos forman pues acerca de estas actualidades médicas, sino que también pues como expositores, y creo que como expositora lo hiciste súper bien, excelente. Me gustaron mucho las fotos que colocaste, entonces pues te quiero felicitar por todo esto, ¿listo? Pues creo que has dicho mucho, todo. De todos modos quiero tocar como unos puntos específicos, especialmente pues de la dermatofitosis. Y como siempre, pues lo más importante de todo, que yo creo que siempre recalco, es hacer una adecuada historia clínica y un muy buen examen físico dermatológico, ya con la semiología pues que hemos visto en clases anteriores, porque pues como ya vimos, pues hay muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, pues lo que vamos a encontrar generalmente pues es las imágenes que nos mostraba María José, son placas eritematoescamativas, que son anulares, que su crecimiento es centrífugo, o sea que son como un crecimiento hacia afuera, hacia la periferia, con un aclaramiento central, y que característicamente tienen pues un borde activo, que quiere decir que eso es un borde que es como elevado y que tiene pápulas y pústulas pues como en su superficie. ¿Listo? Ya después de eso, importante pues la localización para poder colocarle el nombre y el apellido pues a la enfermedad. Entonces, de arriba hacia abajo, entonces sería tiña capitis, tiña de la cara o tiña faciei, tiña manum, corporis, cruris y pedis. Importante pues como tener en cuenta dos puntos, y creo que María José lo dijo, y es que todo paciente que tenga tiña capitis o que tenga tiña de la cara y que sea adulto, siempre le tenemos que descartar inmunosupresión. Entonces estos pacientes, además del KOH y del cultivo, se deben de ir con examencitos para descartarles VIH, HTLV1 e inmunoglobulina E. Recordemos que los pacientes atópicos también hacen enfermedades más virulentas comparado pues con los pacientes que no son atópicos. Otro punto que es importante, todo paciente que tenga tiña de la mano, tiña corporis o tiña cruris, siempre tenemos que buscarle que tenga tiña pedis, especialmente la que nos mostró María José, que es tiña interdigital, y también tenemos que buscarle onicomicosis. Eso tiene que ser como un axioma que debe estar en nuestra cabeza. ¿Listo? Tiña de la mano, tiña corporis, tiña cruris, vamos a ir a buscarle a los pies tiña pedis, interdigital y onicomicosis, porque como ella misma nos lo dijo, uno de los mecanismos patogénicos para adquirir la enfermedad es la autoinoculación. Entonces, por lo general, estas micosis coexisten. ¿Listo? Otro punto que me parece importante destacar es en cuanto al diagnóstico, especialmente pues de la onicomicosis y de la tiña capitis, aunque también si tenemos alguna duda en cualquiera de las otras dermatofitosis,
Siempre pedir KOH y cultivo, nunca pues como separados, ¿ya? No es que primero le voy a pedir el KOH y de acuerdo a cómo me salga entonces el cultivo, no. Lo que se recomienda es pedir los dos exámenes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los dos exámenes se complementan, ¿listo? Y pues recordemos que eso pues lo hacemos de acuerdo pues como a la sensibilidad y a la especificidad de cada uno de estos exámenes, entonces sabemos que los dos son necesarios para hacer el diagnóstico. Hay otros exámenes como por ejemplo biopsias o PCR, pero pues eso no es muy común y no es muy práctico pedirlo pues en nuestro medio. Importante también, una ayuda diagnóstica muy importante es la luz de Wood. Es algo que es muy accesible por estas aplicaciones donde venden cosas, se pueden comprar a $60, por ejemplo, que es un precio pues razonable, pero pues también hay unas que son más económicas, que son por ejemplo comprar de esas linternitas con que miran los billetes para saber si están buenos o son falsos. También esas linternitas nos pueden ayudar un poco para hacer el diagnóstico, especialmente en 3 situaciones especiales. La tinea capitis, que eso nos lo decía pues María José, para saber si es Endotrix o Ectotrix, es decir, cuando es Ectotrix sabemos que pues el germen más frecuente pues son todos los microsporum, entonces va a tener una fluorescencia amarilla verdosa. También importante en tinea famosa, que es por Tesson Leni, que da una fluorescencia azulada, y muy importante, por ejemplo, en tinea cruris o en tinea, por ejemplo, corporis, que afecta a las axilas, o en las tiñas interdigitales, tiñas pedis interdigitales, para hacer diagnóstico diferencial con el eritrasma, ¿ya? Estas, si son tiñas, pues no fluorecerían, pero con si estamos, digamos, si es un eritrasma, que es por una bacteria que se llama Corynebacterium minutissimum, pues nos va a dar una fluorescencia característica que es rojo coral, entonces nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Y por último, pues para hablarles un poquitico del tratamiento, pues como lo dijiste también María José, depende de muchos factores, comorbilidades, la capacidad económica de los pacientes. Estos medicamentos suelen ser costosos, especialmente pues los sistémicos, pero algo que es muy importante es pues las características clínicas, ¿no? La extensión de la enfermedad, que lo decía María José, y también la localización. Entonces es importante que a la hora de dar el tratamiento en nuestra cabeza tengamos como un diagrama de si la dermatofitosis es de piel glabra, o sea, lampiña, o si la dermatofitosis es de piel cabelluda. Entonces, si es de piel glabra o lampiña, el tratamiento inicial, de acuerdo pues claramente, como ya dije, de la extensión de la enfermedad, el tratamiento de primera línea es tópico. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, los azoles, clotrimazol, isoconazol, o ciclopiroxolamina o amorolfina. Eso sí, nunca vamos a utilizar, por ejemplo, nistatina, que es un antifúngico, un antimicótico que frecuentemente se utiliza en la práctica. No lo vayamos a utilizar porque no tiene ningún efecto sobre la dermatofitosis, pero cualquier, digamos, azol, que son los más frecuentes, sí los podemos utilizar 1 o 2 veces al día, hasta por un mes, por ejemplo. Ya si nuestro paciente tiene una dermatofitosis de piel cabelluda, como es por ejemplo la tinea capitis o la tinea de la barba, y allí digamos que podemos meter también la onicomicosis, el tratamiento siempre va a ser sistémico, ¿listo? El tratamiento debería de ser sistémico. Y importante saber de que en la mayoría pues, de los textos aparece la grisofulvina como uno de los medicamentos principales. Sin embargo, aquí en Colombia, particularmente en Cali, no se utiliza, o sea, no se consigue fácilmente. Entonces, por eso no lo utilizamos. Utilizamos es terbinafina o itraconazol. ¿Listo? Yo creo que eso era lo que quería como contarles, como darles esas pautas para que siempre recordemos y para que lo llevemos para la casa. Y pues de nuevo, muchas gracias por habernos escuchado a todos.